Bienvenidos al video de hoy, en el cual repasaremos la distribución de probabilidades continuas. Una distribución de probabilidad continua es el resultado de medir algo como la distancia de un dormitorio, la distancia entre un salón de clases y otro, el peso de un individuo o la cantidad de bonos que ganan los directores de un ejecutivo. Dentro de la primera distribución de probabilidades continuas tenemos a las distribuciones de probabilidades uniformes. Estas se aplican cuando todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir. Esto significa que no existe ningún valor más probable que otro dentro de los límites establecidos. La vamos a aplicar cuando conocemos un valor mínimo y un valor máximo, que podemos tomar una variable aleatoria, pero no hay una información adicional que favorezca un valor específico. Por eso es que tenemos la fórmula que la probabilidad de x es igual a 1 sobre b menos a. Si es que se da el caso de que el valor de a esté entre a y b y 0 en cualquier otro lugar. ¿A qué es? A es el límite mínimo, mientras que b es el límite máximo en el cual va a estar este valor o esta probabilidad. La media de la distribución uniforme se calcula de la siguiente manera. Mu es igual a límite mínimo más límite máximo dividido para 2. Mientras que la desviación estándar de la distribución uniforme es igual a sigma, la raíz del límite máximo menos el límite mínimo, esto elevado al cuadrado, dividido para 12. Un ejemplo práctico para demostrar esta distribución es el siguiente. El tiempo de espera de un cliente en un banco se distribuye uniformemente entre 5 y 15 minutos. El primer literal nos dice cuál es la probabilidad de que un cliente espere entre 8 y 12 minutos. Entonces, la probabilidad de que un cliente espere entre 8 y 12 minutos, tomando la fórmula, es la siguiente. Si la probabilidad de que suceda X está entre 8 y 12 minutos es igual a 12, que es el límite máximo, menos el límite mínimo, que es 8, dividido para 15, que es el límite máximo, menos 5, que es el límite mínimo. Entonces este resultado nos da un 40%. Ahora, para calcular el tiempo promedio, nos quiere decir que queremos la media de ese dato. Entonces, ¿cómo calculábamos la media? Valor máximo, valor mínimo más valor máximo dividido para 2. Entonces, 5 más 15 dividido para 2 es igual a 10. Entonces, con esto podemos realizar el siguiente gráfico en el cual se va a mostrar los intervalos en los que se participa en este tipo. Tenemos los 5 minutos y los 15 minutos. Entonces, dentro de aquí dice que la probabilidad de que un cliente espere entre 8 y 12 minutos es del 40%, mientras que el tiempo promedio de espera de un cliente será del 10%. Volviendo nuevamente al gráfico, vamos a ver que la distribución uniforme es en forma de rectángulo. La altura siempre es constante y el área total debajo de esa curva siempre es igual a 1. En una distribución uniforme también la probabilidad va a depender únicamente del tamaño del intervalo, más no de la posición que se encuentre. Siguiendo con nuestra siguiente distribución de probabilidad, tenemos la distribución de probabilidad normal. Este es un modelo continuo que se utiliza para describir fenómenos en los que la mayoría de los valores se concentran alrededor de un valor central y las probabilidades disminuyen de forma simétrica a medida que nos alejamos de ese centro. Su forma característica es la campana de Gauss y aparece con mucha frecuencia en la naturaleza y en situaciones reales como, por ejemplo, la estatura de una persona, los errores de medición, los puntajes de exámenes o tiempos de producción. Esta distribución se define por dos parámetros fundamentales. Su media, que es mu, que indica el valor central o el promedio de los datos, y la desviación estándar, que se interpreta con sigma, que mide el grado de dispersión de los valores alrededor de la media.
En una distribución normal, la media, la mediana y la moda coinciden, lo que refleja su simetría perfecta. Además, el área total bajo la curva es igual a 1, lo que representa el 100% de las probabilidades. Una propiedad importante es que la distribución normal es una regla empírica, la cual establece que aproximadamente el 68% de los datos se concentran dentro de una desviación estándar de la media, el 95% dentro de dos desviaciones estándares y el 99.7% dentro de tres desviaciones estándares. Esta característica permite estimar probabilidades y comprender el comportamiento de los datos sin necesidad de cálculos complejos, razón por la cual la distribución normal es una de las más utilizadas dentro del ámbito de la estadística inferencial. Entonces, como podemos apreciar aquí en el gráfico, las características que tiene es que tiene forma de campana. Miren, la famosa campana de Gauss. También es simétrica, es decir, los datos de un lado son similares a los del otro. Todo el área bajo la curva es igual a 1. Por lo tanto, la media, aquí en este caso mu, de este lado, el área bajo la curva del lado derecho o del lado izquierdo es 0.5. La suma de estas dos áreas va a dar total de 1. Es asintótica. ¿Por qué es asintótica? Porque nunca va a topar el eje. Es decir, nunca va a haber una probabilidad, nunca va a haber ese punto en el que se tope. Se va a ir tanto a la derecha como a la izquierda a menos infinito y a más infinito. Ahora repasemos cómo podemos pasar de una distribución normal a una distribución normal estándar. Es decir, vamos a estandarizar la variable aleatoria normal. En esta distribución, la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, lo que permite comparar valores provenientes de diferentes distribuciones normales utilizando una misma escala común. Su forma de campana simétrica centrada en 0 y el área total bajo la curva, que ya lo dijimos anteriormente, es igual a 1, representa el 0%, el 100% de probabilidades. La estandarización, ¿en qué consiste o en qué se basa? Es que nosotros tratamos de convertir el valor X, el valor original, a un valor Z, que nos va a proporcionar la cantidad de desviaciones estándares que se encuentran en dicho valor por encima o por debajo de la media. Este proceso se realiza mediante la fórmula que podemos apreciar ahí, en la que z es igual a el valor de cualquier observación o medición, si la variable aleatoria, menos mu, que es la media de la distribución, dividido para sigma, que es la desviación estándar de nuestra distribución. El principal objetivo, la principal utilidad que tiene esta distribución normal estándar es que te permite calcular probabilidades de manera más sencilla utilizando tablas de valores Z que vamos a ver a continuación o herramientas estadísticas. Es por esto que es una herramienta fundamental dentro del estudio de la estadística inferencial. ¿Para qué? Para analizar datos y para tomar decisiones que, como ya sabemos desde el primer capítulo, las vamos a basar en probabilidades. Pero hay algo que es importante destacar. ¿Por qué estandarizamos una distribución? Se estandariza una distribución para transformar los datos originales a una escala común, lo que nos permite comparar valores, calcular las probabilidades y usar una sola distribución de referencia. Entonces, cuando estandarizamos cualquier distribución normal con media mu y desviación estándar, se convierte a una distribución normal estándar cuya media va a ser 0 y nuestra desviación estándar va a ser 1. Entonces, vamos a practicar con el siguiente ejercicio. Dice, en un estudio de mercado realizado por el Departamento de Marketing sobre la edad de los compradores de nuestras bolsas reciclables, se evidenció una distribución aproximadamente normal, que contó con una media de 28.49 y una desviación estándar de 11.10. Calcular la probabilidad de que el comprador tenga menos de 23 años. Entonces, nuestra probabilidad es que el comprador, es decir, que la variable X sea menor a 23 años. Entonces, tomando los datos numéricos y reemplazándolos a la fórmula, tenemos que
X, la variable que se encuentra en la pregunta en el ejercicio, es decir, que sea menor a 23 años. Tenemos la media que ya se nos da, que es mu igual a 28.49 y nuestra desviación estándar que es de 10.11. Entonces, reemplazando los valores, vamos a contar que el valor ahora, que antes era X, ahora es Z, es de menos 0.54. Anteriormente vimos una de las tablas que dijimos que para poder calcular las probabilidades vamos a utilizar una tabla. En este caso la tabla se encuentra aquí. Aquí está nuestra tabla Z. Entonces el valor que vamos a encontrar era 0.54. El 0.54, como lo podemos apreciar, va a estar dentro de aquí. Entonces, a pesar de que nos dice que el valor sea menor, es decir, esté del otro lado de nuestra curva, el área que necesitamos está del otro lado de la curva, no importa, porque es simétrica, es decir, los valores que están tanto en positivo van a estar del otro lado, pero con el signo negativo. Pero hay otra aclaración más que hacer. La tabla Z nunca va a ser la misma o nunca va a dar los mismos valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que el área bajo la curva que se está tomando es desde la media hasta un punto Z, más no nos está dando el valor mayor o en este caso menor que necesitamos. Entonces, pero como conocemos que la desviación estándar es igual a 1, es decir, si nosotros partimos a nuestra curvatura por la mitad, vamos a tener que 0,5 es de un lado, 0,5 es del otro. Entonces, como tenemos ya la probabilidad de entre ese valor del 0 y ese otro valor, sabemos que es 0,5 el total de esa área bajo la curva, vamos a restar la probabilidad que topó en ese punto. Entonces, 0,5 menos 0.2054 nos da un total de 0.2946, que es el área que sí queremos saber, es decir, el área menor al 0.54, que en este caso se ubica aquí. Esta es el área sombreada. Entonces, ahora sabemos que la probabilidad de que los potenciales compradores sean menores a 23 años es del 29.46%, lo que muestra una cantidad razonable para aplicar próximas decisiones en el ámbito publicitario. Veamos nuestro siguiente caso de distribuciones de probabilidades. En este caso es la probabilidad de la distribución de probabilidad normal a la binomial. Esta aproximación de normal a distribución binomial se utiliza cuando el número de ensayos es grande y la probabilidad de éxito no es extrema. De modo que la distribución binomial adopta una forma aproximadamente simétrica. En este caso, la binomial puede aproximarse por una distribución normal, lo que significa que considerablemente el cálculo de probabilidades, ya que nos permite usar la normal estándar o las tablas Z que ya utilizamos. Es decir, cuando nosotros aplicamos esta distribución, pasamos de normal la binomial, la hacemos una distribución normal, lo que nos permite estandarizar y de esta manera utilizar las tablas Z para el cálculo de probabilidades binomiales. Pero para poder calcular estas probabilidades tenemos que contar con ciertas condiciones. La primera es que, como ya lo vimos, el número de ensayos tiene que ser grande. En este caso, tomando las encuestas que ya vinimos aplicando en los capítulos anteriores, vamos a tener un número de ensayos de 349 personas. Se debe cumplir los valores de una probabilidad binomial. En el capítulo anterior vimos las características de una probabilidad binomial. En este caso, tiene que existir la probabilidad de éxito o fracaso. Tiene que haber una X, es decir, una variable aleatoria. Hay una probabilidad de éxito y de fracaso, tiene que ser la misma en cada ensayo. Y los casos son independientes. Además, tenemos que tiene que cumplir las condiciones de que n por phi tiene que ser mayor a 5, es decir, que nuestra muestra por nuestra probabilidad de éxito tiene que ser mayor a 5. Segundo,
nuestra muestra multiplicado a 1 menos la probabilidad de éxito también tiene que ser mayor a 5. Entonces, con estas condiciones cumplidas podemos aplicar la distribución normal a binomial. Para mejorar las aproximaciones, utilizamos correcciones por continuidad, que consisten en ajustar los límites discretos de la variable binomial sumando o restando -5, antes de estandarizar. Este ajuste reduce el error que se produce al aproximar una distribución discreta mediante una continua, haciendo que los resultados sean un poco más cercanos a los valores reales de la binomial. Es por eso que se presentan 4 casos, de la distribución binomial. Entonces, los factores de corrección, como ya vemos, como ya le dijimos, son valores de 0.5 restados o sumados según se requiera un valor seleccionado cuando una distribución de probabilidad discreta se aproxima por medio de una distribución de probabilidad continua. El caso 1 se utiliza cuando se utilizará el área por encima, es decir, x menos 0.5, para que la probabilidad, es cuando estas frases son clave. En los ejemplos nos vamos a encontrar cuando nos dice, por lo menos ocurra x, cuando menos ocurra x, al menos ocurra x, mayor o igual a x. Es decir, simbólicamente x mayor o igual a 5. Cuando nos encontremos con estos casos, vamos a la variable aleatoria, restarle 0.5. En el caso 2 vamos a utilizar el área por encima de la curva, es decir, x más 5. Para las probabilidades que el evento sea mayor que x, más que x, superó a la x, sobrepasó a la x, por encima del x, excedió a la x. Es decir, simbólicamente x mayor a 5. Ahí tendremos que sumarle 0.5 a la variable aleatoria. En el caso 3 vamos a utilizar el área por debajo de la curva, perdón. Entonces, en este caso, x más 0.5 para las probabilidades de que menor o igual que x, cuando más x, hasta x, a lo más x, no exceda x. Simbólicamente, x menor o igual a 5, tendremos que sumarle 0.5 a nuestra variable aleatoria. En el caso 4, se utiliza para las áreas debajo de la curva en la probabilidad de que menos de x, menor que x, por debajo de x, no alcanza x, es decir, x menor a 5, vamos a sumarle a la variable aleatoria, vamos a restarle, perdón, a la variable aleatoria menos 0.5. Entonces, para demostrar y para ver en un ejercicio práctico, nos planteamos lo siguiente. La situación en la que realizamos una venta de nuestras bolsas reciclables con modelos navideños y buscamos conocer los compradores jóvenes, dado que es nuestra población con mayor presencia dentro de nuestra población. Entonces nos planteamos un escenario que dice, la probabilidad de que al menos 200 jóvenes de 18 a 25 años hayan comprado nuestras bolsas. Vamos a tomar nuestros datos. Nosotros anteriormente, en nuestra tabla de distribución de probabilidades, conocimos que la probabilidad de tomar personas de 18 a 25 años dentro de nuestras 349 encuestas era del 0.576%. Nuestra población, en este caso N, es de 349, es decir, nuestro número de ensayos era 349. Como no tenemos la media, pues calculémosla. Mu es igual a nuestro número de ensayos por la probabilidad de éxitos. Haciendo el cálculo sale que la media es de 200.024. Ahora nos falta la desviación estándar. Calculando la desviación estándar, tenemos que la raíz de n por la probabilidad de éxitos multiplicado esto a 1 menos la probabilidad de éxito, reemplazando ya los datos numéricos, nos da que la desviación estándar es de 9.23. Ahora, ¿qué tenemos que seguir? ¿O cuál era el siguiente paso para poder aplicar? Es comprobar si cumple con los requisitos. Vamos a ver que n, el número de ensayos, es mayor. ¿Es de gran tamaño? Sí. 349 personas, o encuestas en este caso, o personas que compraron. Se debe cumplir con los requisitos de la probabilidad binomial. Veamos si cumple los requisitos. ¿Existe la probabilidad de éxito o fracaso? Sí. O un joven compra o no compra, pero no hay un punto medio.
X, la variable aleatoria, ¿contamos con la variable aleatoria? Sí, en este caso son 200 personas. ¿La probabilidad de éxito o fracaso es la misma? Sí, la probabilidad de que una persona compre es de 576, perdón. ¿Los casos son independientes? ¿Cada persona realiza la compra o no la realiza? Que una persona la compre no interviene en que otra persona no la pueda comprar o la pueda comprar. Lo siguiente era calcular a ver si la multiplicación de n por la probabilidad de éxito era igual a, es mayor a 5 o es mayor o igual a 5. Entonces, realizando el cálculo que coincide anteriormente con lo que ya calculamos, que era nuestra media y nuestra desviación estándar, entonces nuestra media coincide con la aplicación de esto. Y ya sabemos que era 200.024, es mayor o igual a 5, sí, entonces cumple. Ahora, nuestra siguiente cálculo, igual cumple. Nos da un resultado de 147.976. ¿Es mayor o igual a 5? Claro que lo es. Entonces, estamos listos para poder aplicar esto. Entonces, tomando la fórmula de la desviación normal a binomial, tenemos que, en este caso, z es igual a x menos mu sobre la desviación estándar. Como ya calculamos esos datos, vamos a realizarlos y vamos a ponerlos. Como en este caso nos pedía que utilicemos el área por encima de la curva. Este factor de corrección, es decir, le vamos a nuestros variable aleatoria, le vamos a restar 0.5. Es decir, aquí nos daba x mayor o igual a 5, que regresándonos a nuestros casos, era el primer caso el que vamos a utilizar aquí. Entonces, ya sabiendo cuál es el caso que vamos a utilizar, restándole a la variable aleatoria, tenemos que es igual z, el valor z que queremos es igual a 999.5 menos que la media, que era 201.024 sobre 9.23, que era nuestra desviación. Ahora, el resultado z que nos sale de hacer esta operación es igual a 0.1651. Utilizando nuestra tabla z, vamos a verificar el resultado, que es de 0.4364. Como en esta tabla tenemos la probabilidad de que el valor z sea menor a lo que nos pide, o la probabilidad de que sea menor a ese valor z, ¿qué tenemos que hacer? Como ya conocemos que todo el área bajo la curva es de 1, vamos a restar a ese 1 la probabilidad del valor z que nos haya dado. En este caso era 0.4364. Haciendo esa resta nos sale que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 200 es de 56.36%. Entonces en el siguiente gráfico ya podemos ver que la probabilidad, todo esto que está pintado de azul, es de 56.36%. Dado que esto, lo que nos estaba dando la tabla Z anterior, esto que está asignado aquí, era de 43.64. Ahora ya sabemos que la probabilidad de que 200 jóvenes hayan comprado nuestras bolsas es poco más de la mitad, pues tenemos una gran referencia para la siguiente toma de decisión. Finalmente, ya para concluir este video, vamos a tener la distribución de probabilidad exponencial. Esta distribución vamos a aplicar para describir el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento, es decir, los tiempos de ocurrencia entre eventos. A diferencia de las otras distribuciones, la exponencial no se enfoca en cuántas veces ocurre un evento, sino en cuánto tiempo se debe esperar hasta que ocurra el siguiente. Es especialmente útil cuando vamos a hacer el análisis de procesos aleatorios como el tiempo entre llamadas telefónicas, el tiempo de vida de un componente o el tiempo de espera en un sistema de colas. Esta distribución se caracteriza por tener un único parámetro llamado tasa o intensidad, o en este caso es el parámetro de ritmo, identificado con la letra griega que podemos ver ahí. ¿Cómo se calcula este parámetro de ritmo? Pues se calcula 1 sobre la media. La función de densidad
de probabilidad de la distribución exponencial es decreciente, lo que indica que los tiempos cortos son más probables que los tiempos largos. Además, el área total debajo de la curva es igual a 1, lo que representa la probabilidad total. Es por eso que a ese 1 lo vamos a restar por la media de, en este caso, la distribución. Una propiedad fundamental de la distribución exponencial es la falta de memoria, que establece que la probabilidad de que un evento ocurra en el futuro no depende del tiempo de que haya transcurrido. En otras palabras, el sistema no recuerda cuánto tiempo ha esperado, lo que hace ideal para modelar fenómenos completamente aleatorios. Como en la probabilidad, en la distribución de probabilidades exponenciales, vamos a trabajar con tiempos, vamos a denotar que nuestro gráfico ya no está en forma de campana, sino que tiene un sesgo positivo, porque el tiempo no es una variable negativa. Como dijimos, el parámetro de tiempo entre mayor sea, pues va a tender a más probabilidad, pero entre menor sea, se va a acercar más al cero nuestra probabilidad. ¿Sí? Más corto el tiempo. Tenemos aquí también 4 casos dentro de la distribución de probabilidades exponenciales. En el primer caso nos dice que este tiempo que vamos a ver entre eventos, cuando es mayor a x, vamos a tener que calcular de la siguiente manera. Probabilidad de que el tiempo sea menor a x es igual a 1 menos la variable Euler elevado al parámetro de menos al elevado al menos el parámetro de ritmo multiplicado por la variable. En este caso, lo que nos pide el problema, si se nos presenta, es esta área que está pintada. Eso es lo que vamos a calcular. En el caso 2 tenemos cuando el tiempo es mayor a x. Aquí tendremos que resolver de la siguiente manera. Probabilidad de que el tiempo sea mayor a x, o sea, mayor a la variable, en este caso es igual a Euler elevado a menos que multiplica al parámetro de ritmo por x. En este caso, miren, el área sombreada es esta la que queremos o necesitamos calcular cuando se presentan esos problemas. En el caso 3 nos vamos a presentar cuando el tiempo se encuentra entre x2 y x1, es decir, está entre valores. Aquí, cuando nos da estos intervalos, vamos a tener que resolver la probabilidad de x2, en este caso, menos la probabilidad de x1. Aquí, reemplazando y haciendo la operación, vamos a tener que la probabilidad de que el tiempo esté entre x2 y entre x1 es igual a Euler elevado a menos que multiplica al parámetro de ritmo multiplicado por x1 menos Euler elevado al menos que multiplica el parámetro de ritmo por x2. Y vamos a tener esto, el área sombreada bajo la curva es lo que queremos hallar, es decir, los valores del tiempo, este tiempo esté entre estos valores. El caso 4 es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque este caso se presenta cuando ya tenemos la probabilidad, es decir, no vamos a calcular la probabilidad, pero nos hace falta tal vez la variable. Aquí tendremos que realizar la siguiente operación. En este caso, supongamos que la probabilidad es 0.5. Entonces, realizando la operación, nos llega un punto en el que tendremos que usar el logaritmo natural para que este factor que está elevado descienda y finalmente nos dé el valor de x, para que ese x pueda bajar acá a convertirse en la igualdad. Bien, el siguiente ejercicio que nos planteamos es el tiempo de devolución de un bolso reciclable, es decir, de los que nosotros vendemos, sigue una distribución exponencial con una media de 30 días. Calculemos la probabilidad de que un bolso sea devuelto en menos de 15 días. Entonces, primero lo que hacemos es calcular nuestro parámetro de tiempo. Ya vimos, parámetro de tiempo era igual a 1 sobre la media. ¿Cuál era nuestra media en este caso de días? Son 30. Ahora, la probabilidad de que se devuelva en menos de 15 días, ¿qué caso nos da?
regresemos a nuestros casos y vamos a ver qué es el caso 1 el que tenemos que aplicar. Entonces, realizando el ejercicio, utilizando la fórmula del caso 1, nos dice que la probabilidad de que se devuelve menos de 15 días es igual a 1 menos Euler elevado a menos multiplicado por el parámetro de ritmo que multiplica a la X. Entonces, reemplazando los valores numéricos a nuestra fórmula, tenemos 1 menos Euler elevado a menos 1 sobre 30 multiplicado por los 15 días. Este resultado, ya haciendo las operaciones, nos da 0.3935. Es decir, que la probabilidad de que una persona devuelva el bolso en menos de 15 días es del 39.35%. Entonces aquí tenemos el gráfico que demuestra esa probabilidad. Aquí podemos ver que la probabilidad, es decir, esto azulito, es 39.35%. Representa ese porcentaje. Como vemos, la probabilidad exponencial nunca va a ser negativa, mantiene el sesgo positivo, no tiene la forma de campana. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. En el siguiente capítulo veremos los métodos de muestreo y el teorema central del límite.